Vamos a esperar a que se conecten otras personas más. Vamos a esperar que los hermanos se conecten para darle una palabra de Jod. Vamos a esperar que nuestros hermanos se conecten y así poderles darle una palabra de nuestro Dios. Vamos a leer en capítulo 42, verso 4 al 7. Vamos a leer lo que es la palabra de nuestro Dios. Denle like y compartan el video. Vamos a comenzar, hermano, dar un minuto más a nuestros hermanos que se conecten para así poder dar una palabra de nuestro Señor Jesucristo. Grande y maravilloso es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Vamos a leer el capítulo 42, verso 4 al 7 de Jod. Y dice así: Oye, te ruego y hablaré. Bueno, antes de decir las palabras y leer la Biblia, que estas palabras sean en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El versículo 4 del capítulo 42 de Jod dice: Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oído te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová esta palabra a Jod, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Jod. Ahora, pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Jod, y ofreced holocausto para vosotros y mi siervo. Y mi siervo Jod orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuando no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Jod. Hermano, esto nos enseña la palabra de Dios, que tenemos que hablar siempre bien de nuestro Señor. Tenemos que darle a conocer a nuestro hermano lo mejor que podamos. Hermano, hasta ahora, solo como hay muchas personas que solamente a nuestro Dios han oído de hablar de Él, pero por causa de otros, no porque ellos han buscado a Dios. Después que el Señor dijo estas cosas, Jod dijo que le damos la gloria y la honra a nuestro Dios, porque Dios es grande y poderoso. Quiero ministrar hoy el tema Mis ojos te ven, porque en el tema Mis ojos te ven te enseña, hermano,
la historia de un hombre llamado Job, que fue probado por Dios. Job fue pasado en un proceso. Fue pasado, hermano, porque no tenía que pasar por pruebas. Nunca había pasado por una prueba. Dios lo escogió para probarlo de esta manera. Muchos pensarían, oye, pero ¿por qué Dios hizo esto con Job? Dios lo hizo para que quedara en un futuro y la gente vieran, los hermanos vieran, los cristianos vieran, que en las pruebas es donde Dios se manifiesta. En las pruebas es donde Dios está contigo. Dios lo escogió para probarlo de esta manera porque Dios lo amaba. Hay muchas razones por las cuales Dios probó a Job, pero la mayor de todas solamente la sabe el Señor. Podemos, hermanos, decir por qué Dios probó a Job, por qué Job era una persona justa, pero Dios hace, Él quiere que sea probado. Dios, bueno, no era que Dios quería que sea probado, pero fue probado para grande, para quedar bien, porque Satanás lo había pedido. Y Dios le dijo, haga con mi siervo lo que tú quieras, pero no le quites la vida. Entonces la Biblia nos enseña, hermano, la historia de Job, el cual Dios lo probó. Job perdió mucho ganado, perdió sus hijos, perdió la familia, perdió la parte económica. Incluso perdió hasta la salud. Lo único que Job no perdió fue la fe. Eso fue lo único que Dios no perdió, la fe. En el Señor, en el Dios Todopoderoso. Lo único que Job no sabía qué era lo que le estaba pasando. Job perdió los amigos, muchos lo juzgaban muy mal. Muchos decían que Job estaba en pecado. Muchos decían que Job no servía. Muchos decían que Job era un pecador más. Como muchos. Sabemos que todos somos pecadores. Pero los amigos lo trataban como un pecador muy fuerte. Muchos decían que Job estaba, hermano, estaba pasando pecados que él había cometido, pero no era así. No era así. Hermano, Dios lo estaba probando y hay un momento, hermano, de que podemos decir que estábamos hechos y al momento, hermano, en que el Señor mismo nos fue por el fuego para saber en qué pie estamos, si estamos con Dios o no. ¿Buscamos a Dios por lo que lo amamos de corazón o lo buscamos en realidad por amor? Porque necesitamos algo de Él. ¿Por qué buscamos a nuestro Dios?
por lo que Él nos da o lo buscamos en verdad de corazón? ¿Buscamos a Dios por lo que en realidad necesitamos algo de Él? Conocí personas, hermanos, que Dios los sanó. Dios los escuchó. Que Dios... Hubieron personas, hermanos, que Dios le dio de todo. Y cuando ellos comenzaron a ganar mucho más, se olvidaron de Dios porque estaban en momentos de bendiciones. Pero mire, en la prueba Job nunca le falló a Jehová. Siempre bendijo su nombre y lo santificó, porque Jehová es 3 veces santo. Santo, santo, santo es el Señor. Porque eran, mire, las personas que buscaban a Dios por lo que Dios le podía dar en ese tiempo. Pero Job no fue así. Job siempre mantuvo su fe y su amor con Dios. A Jesús hay gente que lo seguían por los panes y los pescados, porque lo multiplicaban. Hay gente que lo seguía por los peces. Hay gente que lo seguía porque pensaba que Jesús le iba a dar mucho más. Pero poco lo seguían por quien Él era. Poco lo seguían por su diseño original, como era Jesús. Su diseño original es que Él era el Mesías. El Mesías que había de venir. El Hijo del Dios. El Cristo que había de venir y traer la salvación. Pero no todo el mundo reconocía este misterio. No todo el mundo reconocía esta verdad. A tal punto que habían personas, hermano, que Jesús dijo, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Gente que afirman que aman a Dios. Gente que afirman que aman al Señor. Y he aquí es, hermano, cuando Dios prueba a Job, y Job no sabe por qué Dios lo está probando. Hermano, pero te doy ahora mismo el contexto de por qué Dios lo está probando. Dios está probando a Job para que Job conozca más al Señor, porque Job en verdad no lo conoce y Job no sabe. Job desconoce tanto al Señor que ni él sabe por qué Dios lo está probando. Cuando conocemos a Dios, sabemos que estamos siendo probados, porque esto nos acerca más a Él. El que nos conoce, el que no conoce a Dios va a decir, ¿y por qué me está pasando esto a mí? El Señor, yo no merezco esto. Nadie es inmerecible delante de Dios. Yo, tú, él, aquel, todos hemos hecho algo por lo que cual merecemos un castigo de Dios, por lo cual merecemos un juicio de parte de Dios. Pero el Señor en su misericordia ha decidido guardarnos de estos juicios, de estos castigos. Y a muchos al Señor nos prueba. Y a muchos el Señor nos pasa por el horno.
Y a muchos el Señor nos pasa por momentos difíciles. Hermano, dele like al video, síguenos en la cuenta y compártelos. Compártelos con sus amigos, familiares y dele like, por favor. Hermano, Dios bendiga a las personas que van entrando, que Dios bendiga a todas las personas que se van conectando. Amén. Entonces, hermano, me di de cuenta que Dios prueba a los hombres es porque quiere acercarlo más a Él. No todo el mundo entiende esto. A veces la gente dice, ¿por qué me está pasando esto a mí? Mas no sabe que Dios lo está probando porque necesita moldearte. No se olvide que Jesús es el alfarero que te moldea hasta emparejarte para que estemos en el reino del cielo con Él. No todo el mundo entiende esto. Yo era uno de los que no lo entendía. Igualmente hay muchos. A mí me pasaban las cosas y yo no entendía por qué. Yo cuando alguien me hacía algo quería responderle de la misma manera. Pero me di cuenta que no peleo contra fuerzas comunes. No. Ni con fuerzas comunes ni con fuerzas corrientes, sino contra demonios. Me di cuenta que no peleo contra hombres, sino contra espíritus que buscan mi cabeza. A como sea y como pueden entender. Hermanitos, que cuando Dios probó a Job, lo hizo con la única intención de que Job vea al Señor. Hermano, démele like al video. Y más, ahorita ya vamos a hacer una oración para bendecir a todas esas personas que se van conectando y me van viendo. Hermanito, cuando Dios probó a Job, lo hizo con la única intención que Job pudiera ver al Señor. ¿Cuánta gente que se parecen a Job, que Dios lo está bendiciendo, que Dios le está dando gracia, pero ellos no conocen al Señor? Y lo más fuerte es, hermano, que tú no conozcas a Dios. Job era un hombre de Dios. Job ofrecía, hermano, sacrificio, pero Job tenía algo. Job no conocía al Señor y Dios lo iba a hacer conocer. Conocer a Él y conocer su gloria, pero de la manera que Dios quería. Aquí es cuando Job le dice a uno de sus amigos, Dios no habla. Y uno de ellos le responde a Job, cuando le dice que Dios le está hablando. En Job 33:14, que Dios le habla por sueño y por visiones nocturnas a los hombres para advertirle del peligro y apartarlo del mal y librarlo de las cosas malas que vienen o de la muerte. Job no se sintió ni entendió lo que su amigo le trató de decir, pero Job, hermano, estaba meditando en el Señor y él le pide a Dios hablar con él. Imagínense, Job le estaba pidiendo al Señor hablar con él. Yo quiero hablar contigo para saber por qué me está pasando esto, le decía Job. Y el Señor le dice, no. El Señor, hermano, se le aparece después que termina la prueba y le dice, yo soy el que quiero hablar contigo. Yo soy el que quiero hablar contigo. Yo soy el yo soy. ¿Tú eres que quieres hablar conmigo? No. Yo quiero hablar contigo.
¿dónde tú estabas cuando yo hice el firmamento? ¿Dónde tú estabas cuando yo hice la luna, las estrellas, cuando yo creé la tierra? Porque hay gente que le está diciendo a Dios que Dios es malo. ¿Por qué? Porque Dios no te quiere cumplir tu capricho. ¿Ve? Espere el tiempo de Dios y si es su voluntad, el Señor lo hará. No es que Dios se quede callado, no es que Dios se te quede ignorando. Dios no ignora a su pueblo. Es que Dios te va a hacer la prueba del silencio. Ahí lo dije, me voy. Diga conmigo, hermano, la prueba del silencio. La prueba del silencio. Yo he visto prueba de fuego. Yo he visto pruebas difíciles. Yo he visto la hora de la prueba. Pero poco aquí se le ha revelado la prueba del silencio, hermano. Ahora usted se preguntará, ¿cuál es esa prueba del silencio? Es esa prueba cuando Jesús hace el silencio y se acuesta en la parte de atrás de la barca, cuando iba con sus discípulos. Repito otra vez, el hecho de que usted no esté viendo la acción del Espíritu Santo en tu situación, no significa que Dios está ahí. Está dormido o en la parte de atrás de la barca. Y es tu responsabilidad, hermano, despertarlo. ¿Cómo? Usted dice, ¿cómo lo voy a despertar? Hermano, a Dios se despierta con oración y ayuno. Porque el Señor va haciendo la prueba del silencio. Porque va a ver hasta dónde llega tu fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se puede ver, la convicción de lo que no se está viendo. La fe parece una mentira, pero no es mentira, es la realidad. Hermano, démele like al video, vamos y compártalo, hermano. Hermano, ahí está el símbolo. La prueba del silencio ocurre cuando nadie te está viendo. La prueba del silencio ocurre cuando tú crees que Dios no está, pero Dios está ahí. La prueba del silencio es cuando vas a clamar, cuando le dice al Señor, háblame. Cuando Eliseo golpeó las aguas y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y aparentemente, hermano, no pasaba nada. Pero era porque Eliseo tenía la doble porción, mas él no sabía cómo usarla, porque eso fue lo que Eliseo pidió. Y aparentemente, hermano, pues Elías no podía hacer nada. Ahí estaba la prueba del silencio. Los discípulos estaban a punto de hundirse en la barca, pero no pasa nada. Porque Jesús estaba dormido, estaba en la prueba del silencio. Job quiere una respuesta rápida, pero no pasa nada. A poca gente Dios le da la prueba del silencio. La prueba del silencio, hermano, solamente se le manifiesta a gente que sabe y conoce el nivel del amor que le tiene a Dios. La prueba del silencio es para personas que Dios quiere probar su fe. Aquí es donde está lo fuerte. Hermano, que cuando viene la prueba del silencio, mucha gente se echa para atrás. Hay gente que conoce a Dios en medio del silencio.
Esa prueba donde Dios se te queda callado. A Elías, hermano, se le quedó callado. Y Elías estaba esperando un terremoto. Elías estaba esperando un fuego. Elías estaba esperando un de repente. Pero Elías lo visitó un silbido apacible y Elías lo conoce a Dios. Te estoy hablando de un hombre, hermano, que Dios le habla audible todos los días. De un hombre que invoca a Jehová y Jehová le responde ahí mismo. Estoy hablando del profeta Elías. De un hombre, hermano, que es un profeta genuino. Clama a Dios y Dios le responde. Pero hay un problema. El hombre por primera vez no sabe dónde está Dios. Dice, lo busco en el torbellino, ahí no estaba Dios. Lo buscó en el de repente, pero ahí no estaba Dios. Lo buscó en el terremoto, ahí no estaba Dios. Diga conmigo la prueba del silencio, hermano. Eso no se le revela a todo el mundo. La prueba del silencio es solamente para gente que conoce a Dios. Pero también para gente que no conoce a Dios. Entonces Dios te va a probar para acercarte más a Él. Hermano, le saludamos a Carlos Valera, que lo tenemos conectado. Démosle like y Dios bendiga a todas esas personas que están conectadas. ¿Dónde vemos que Job no conoce a Dios? Cuando Job ofrece sacrificio por si acaso, el hombre no sabe, hermano, porque cada rato mata un macho cabrío, mata una oveja, hace cualquier sacrificio. Y Dios está viendo que el hombre tiene un desconocimiento. Dice que por si acaso sus hijos pecan, mata una oveja, un macho cabrio, por si sus hijos pecan. El hombre mata a un macho cabrio para expiar sus pecados. O una oveja. Eso no está mal, porque habla del temor de Dios que tiene este hombre, pero también revela el desconocimiento que porta. Y Dios dice, tengo que procesarlo, porque a este muchacho los bendije sin procesarlos. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Por lo menos a esta mujer que le posicionó sin procesarla y sabe que más adelante se puede perder, fue lo mismo que le pasó a Saúl. El hombre Dios lo puso porque la gente lo pidió. ¿Ven? No fue que Dios lo puso, fue que la gente lo pidió. Pero nunca Dios lo había procesado. Eso pasa cuando Dios monta o coloca a una persona sin procesarla. Dios pone en un lugar a alguien sin ser procesado y termina muy mal. Esperemos y en este momento que nuestro pueblo colombiano sepan elegir este domingo 31 de mayo al nuevo presidente. No crean que los cristianos no votan, no crean que los cristianos no hablan de política. Si ustedes creen que no hablan de política los cristianos, yo les puedo demostrar por la Biblia. Ahí tenemos el caso de Saúl, donde Dios dejó que el pueblo eligiera, y el pueblo eligió a Saúl. Pero el problema de Saúl
fue que Saúl no fue procesado, sino fue puesto en bendición sin procesarlo. Si ustedes no me creen, pregúntenle a Saúl. Entonces vemos a Job, hermano, que tiene hijo, que tiene dinero, que tiene todo, que tiene fama, pero el hombre no ha sido procesado. Por eso, hermano, que Satanás le dice, quítale todo lo que él tiene y vamos a ver si te va a seguir adorando. Ese en su vida nunca ha pasado por una prueba. ¿De qué fiel me estás hablando? Si no lo has pasado por una prueba, le dice Satanás a Dios. Si ese hombre en su vida no ha sido probado nunca, ese hombre no sabe lo que es pasar hambre. Quítale lo que tiene y verás cómo te maldice. Verás cómo te blasfema. Ese es uno más de lo que he visto en el mundo. Vea lo que le dice Satanás a Dios. Piel por piel, le dice. ¿Sabe qué le quiso decir Satanás, hermano? En este diálogo, que es muy profundo. Este es un diálogo, uno de mis versos más favoritos. Y usted dirá, hermano, ¿cómo usted va a decir eso? Sí, porque a través de ese verso yo conocí cómo opera en realidad Satanás. ¿Sabe lo que quiso dejar dicho Satanás con decir piel por piel? ¿Dará el hombre por su alma? Le está diciendo, este hombre es uno más del montón que hay en el mundo. Este va a ser lo mismo que hizo Caín cuando vio a Abel. Uno más. Este hombre va a seguir el mismo patrón. Matará cuando se vea sin su beneficio, cuando se vea sin que no le pertenece nada, sin su beneficio personal. Te va a sacar las garras. Es uno más del montón. Y por eso, hermano, la historia de Job es una de mis preferidas. Porque Job le demuestra a él que no somos iguales. Job le demuestra lo que es un ser verdadero adorador de Dios. El verdadero adorador adora en todo momento y más en la prueba del silencio. Hermano, Job adoró cuando tenía dinero y cuando no tenía, también lo adoró a Dios. Cuando Job estaba pasando este proceso, su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Job le dijo, Dios me dio, Dios me quitó. Su nombre siempre yo lo voy a bendecir al gran Dios Todopoderoso. Su nombre siempre será bendito. Hermano, no solamente la esposa de Job estaba irritada, sino el que le estaba usando esta mujer. Ya sabes quién estaba usando esta mujer para decirles cosas a Job. ¿Sabe por qué él va a usar la gente más cercana a ti? Y aquí es donde viene la intensificación de la prueba del silencio. Porque la prueba del silencio, tú estás esperando escuchar a Dios. Y Dios usa al profeta y le habla a todo. Cuando Dios usa a un profeta, hermano, para que le hable a todo el mundo, la gente debiera de oírlo. La gente debiera de escucharlo, porque es lo que Dios le está diciendo. ¿Y sabe qué hace la gente? La gente no escucha al profeta. Vea, hay un profeta que se llama Dionis de la Rosa, que la gente debería escucharlo. Él debería tener millones de likes,
y tiene una cierta cantidad, que si 1000, 2000, pero ponga usted una música grosera, una música altanera, y usted ve cómo persigue a la gente. Ponga una música de Bad Bunny que habla como, que canta como chiva berreando, para que usted vea cómo lo sigue, tiene millones de likes. Pero Dios usa un profeta para que le dé las notificaciones a ustedes, para que ustedes se puedan salvar y no lo buscan. Ay, hermano, en la prueba del silencio, todo el mundo escucha a Dios cuando tú estás pasando las pruebas. Todo el mundo escucha a Dios, menos tú. En la prueba del silencio hasta los sueños te fallan. Tú no entiendes que Dios te está probando. Y si tú le logras pasar esa prueba a Dios, déjame decirte que el nivel espiritual que Dios te va a dar son las llaves. Son las llaves por la cual tú andarás. Porque cuando Jesús le pasó la tentación, dice que bajaron ángeles y le sirvieron. Vea qué lindo y hermoso. Cuando Jesús pasó esa prueba, que pasó 40 días y 40 noches ayunando, y vino a Satanás a tentarlo, y Jesús pasó toda la prueba, vinieron ángeles y le sirvieron. O sea, cuando usted le está pasando la prueba a Dios, los cielos se le abren. A usted, hermano, se le abren. Usted camina bajo el cielo abierto. Hermano, así usted esté enfermo, así usted tenga problemas, si usted sabe pasar la prueba del silencio, que usted piensa que está solo y Dios no lo está ayudando, déjeme decirle que Dios lo tiene en fe. Probándote la fe para ver qué grande es tu fe, para ver si te puede usar para cosas grandes. Mira, repito otra vez, Job en su bendita vida nunca había sido probado. Job en su vida nunca había visto a Dios. El hombre no conocía a Dios. Y me doy cuenta, hermano, que Job está tan frustrado, pero a la misma vez el hombre es tan fiel a Dios, que no maldice en ningún momento a Dios. Job se miraba frente al espejo y yo me imagino y se maldecía él mismo, y Job decía: maldito el día en que nací, soy una rata. Sí, hermano, él decía: soy como un gusano, decía el varón de Dios llamado Job. Pero lo que me llama la atención, que en medio de la frustración, él quiere escuchar a Dios. Y él dice: aunque yo no entienda lo que a mí me está pasando, yo te voy a glorificar, porque yo te adoro, porque yo tengo fe en ti. Mátame si tú quieres, que tú seguirás siendo mi Dios y yo un simple siervo, que te voy a adorar siempre. Y yo sé, y dice que aunque no te escuche, aunque Job no escuchaba a Dios, que aunque yo no tenía oídos para oír, ni verlo para ver, yo sé que mi Redentor vive, y que aunque del polvo de la tierra, tarde o temprano, Él me levantará. Y en las luchas y en las pruebas, cuantas lágrimas derramaré. Yo decía: oye, no voy a seguir las pisadas de Jesús. Y aunque la prueba, yo le dije a Satanás que aunque del polvo de la tierra, sé que mi pastor me levantará. Wow, hermano. Es increíble esas palabras. Cuántas luchas, hermano, cuántas lágrimas derramé. Derramó Job, mejor dicho, me pongo en los zapatos de Job.
Porque yo sé que lo que es ser probado en la prueba del silencio, hermano. Tú ves, escuchar, tú no puedes ver ni escuchar a Dios por ningún lado. Tú lo que vas a escuchar es diciéndote, tírate de aquí. Tú no lo vas a ver, tú no lo vas a escuchar, ofendiéndote tú mismo. Tú lo que vas a escuchar es gente levantándose contra ti. Tú lo que vas a escuchar es diciéndote, tienes deuda. Mira, esto no te ayuda. Va a escuchar muchas cosas más, pero nunca vas a escuchar a Dios. Porque la prueba del silencio es donde Dios va a revelar lo que hay en tu corazón. Cuando en tu corazón hay amor, hay fe, hay bondad, eso es lo que tú vas a dar en la crisis. Hay personas que cuando entran en la crisis, en la prueba, empiezan a maldecir, empiezan a molestar, empieza hasta a perjudicar amigos y haciéndole cosas malas. Mientras si tú pasas la prueba del silencio con amor, con fe, con bondad, eso es lo que tú vas a dar porque tú eres así. Job nunca maldijo a Dios, nunca, sino que alabó a Jehová, porque el verdadero adorador se conoce en la hora de la prueba. Ay, hermano, espero que ustedes me estén entendiendo porque esto es profundo. Por eso, oigan bien, cuando la mujer estaba con Jesús en aquel pozo, Jesús le dijo a esta mujer, si tú conoces quién es el que está pidiéndote de beber, y Jesús le pidió agua a esta mujer no le quería dar agua, no solamente porque eran grandes nacionalidades diferentes, sino que ya no le quería dar el agua. En un tiempo de muchas sequías, ese era un pozo que había hecho Jacob, que se estaba quedando sin agua. Y ella no le quería dar de esa agua. ¿Por qué? Porque yo cogí mi lucha sacando esa agua, el agua, y te la voy a dar a ti. ¿Ah? Entonces Jesús le dice, si tú sabes, si tú conoces quién es el que te está pidiendo de beber, oh mujer, no solamente tú le darías esa agua, sino que tú le pedirías a él que te dé de una que emana para vida eterna. Mira qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Y a mí no me sorprende eso, hermano. Me sorprende lo que le dijo Jesús. Esta es la hora en la que mi Padre anda buscando verdaderos adoradores. En pocas palabras, los verdaderos adoradores no dan que cuando le sobran, o ni dan porque le sobra el agua que hay que botar. No, no. El verdadero adorador te va a dar en un poco cuando no hay nada, 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 nada. Lo que tiene, lo da para ayudarte. Dale lo poco que le queda, le da lo poco que le queda, hermano. No importa que se le gaste. Si es para Dios, tómalo. Por eso Dios multiplicó la provisión de la viuda de Sarepta, porque esta mujer vio a Elías como la representación de Dios y supo que si ponía lo que tenía en la mano del profeta, eso se iba a multiplicar. ¡Wow, hermano! Ustedes están entendiendo, hermano, qué maravilloso es. Y a esta mujer, hermano, Jesús le estaba pidiendo un poco de agua nada más. Y la mujer no quería darle agua a Jesús. Le dijo, mire, hermana, si usted supiera quién es el que le está pidiendo, y cuando ella vio el nivel, ella dijo, hermano, lo confundió con un profeta, hermano. Yo me imagino que esta mujer ni sabía que él era Jesús.
porque Jesús le habló de honra. Y usted tiene que ser un profeta que me está hablando de que si le doy agua, le decía a la mujer. Pero cuando Jesús le dijo, tiene 5 maridos, mas el que tiene no es tuyo, aquí, hermano, esta mujer supo que no le estaba hablando cualquier persona. Que no le estaba hablando cualquier persona, hermano. Y la vida de esa mujer cambió. Hermano, pero ese no es el detalle, hermano. No te quiero hablar de esta mujer. Te estoy hablando, hermano, de la prueba del silencio de un verdadero adorador. Porque Dios te va a probar. Porque lo que tú hagas en ese lapso de tiempo decidirá tu destino de vida, decidirá si Dios cambia tu historia o no. Decidirá si Dios te cambia el nombre o no. Entonces en esta prueba, hermano, la del silencio, donde Dios no se te aparece, donde usted se te está cansando de orar 5 horas al día y usted no escucha, hermano, ni el viento soplar, y usted dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que estoy sufriendo? ¿Dónde está Dios que estoy endeudado? ¿Dónde está Dios que tengo pleitos? ¿Dónde oro por los enfermos y no se sanan tampoco? ¿Dónde quiero escuchar la voz de Dios, pero no fluye? Simplemente, hermano, el Señor no le habla, ni me habla ni te habla. ¿Qué pasa aquí? ¿Sabe usted, hermano, qué pasa aquí, hermano? ¿Sabe usted, hermano, qué pasa aquí? Dios te está probando. Dios te está probando. El Señor te está probando. ¿Sabe por qué el Señor te está probando? Porque va a ver el Señor si el nivel espiritual que tú tienes es la estatura que Él quiere, a la estatura del varón perfecto para renovarte. Cuando terminó la prueba, hermano, eso no es para siempre, hermano. Cuando una prueba termina, ahí es donde te llegan las bendiciones. Hermano, la prueba del silencio es por un tiempo. La prueba del silencio, nadie ha pasado una prueba de silencio toda la vida. La prueba del silencio es por un tiempo. Que si está buscando un apartamento, que si está buscando una casa, y Dios ve que tú estás haciendo y pasar la prueba del silencio con fe, con amor y adoración, hermano, la Biblia, hermano, dice que cuando Jesús pasó la prueba del silencio, hasta Jesús tuvo su prueba del silencio, hermano. Todo el mundo va a tener esa prueba del silencio. Todo. Jesús oró a Dios y Dios se le quedó callado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Dios no le dijo nada. Y Dios no le respondió. Ahora tú tienes el conocimiento. ¿Cómo se pasa la prueba del silencio? Siéndole fiel a Dios. Demostrándole a Dios que no lo adoro por lo que tengo, sino por lo que Él es. Te dije que yo conozco gente que el día que Dios no le cumple sus caprichos, se descarrían, sueltan la Biblia. El día que el pastor no los saluda a los hermanos, se le mete el mal. El día que el profeta no ora por ellos, se endemonían. ¿Sabe por qué? Porque no pasaron la prueba del silencio. Cuando tú no pasas la prueba del silencio,
Tú no sabes cómo es Dios de grande. Demostraron que buscaban a Dios por algo y cuando Dios no se lo dio, dejó a Dios a un lado, hermano. Se olvidaron de Dios porque Dios no le cumplió el capricho. La gente que tiene la simiente de Dios actúa así. ¿Por qué? Porque el que tiene la simiente de Dios pasa la prueba del silencio. Por eso, hermano, Jesús nos manda a orar nos manda a orar para no caer en tentación. Hay que forzarse, hay que ser valiente, hermano, para no caer en lo que es el mal. Hermano, la prueba del silencio, cualquiera se puede desesperar. En la prueba del silencio, cualquiera se puede frustrar, sentir mal, pensar que está solo, mas usted no está solo. Usted está en la prueba del silencio porque Dios lo está probando, porque Dios lo necesita, porque Dios más adelante lo va a usar a usted. Pero el Señor nos manda a tener, mire, el Señor nos manda a tener una verdadera fe y a seguir hasta el final con Él. Hermano, démele like al video y compártalo. Vamos a hacer una oración, hermano. Vamos a orar para que todos aquellos que estén en deuda, Dios se la pague. Para que todos aquellos que estén enfermos, Dios los sane. Hermano, Dios es un Dios de amor. Es un Dios de vivos. Es un Dios de mucho amor hacia nosotros, que incluso ha dado su unigénito para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna y se pueda salvar. Siempre pídele a Dios para que esté escrito en la vida, en el libro de la vida eterna, y algún día estemos con Él en el reino de nuestro Padre Celestial. Padre, solo te agradezco, Señor, por cada advertencia que nos da. Nunca quiere que nos sorprenda desprevenidos. Nunca quiere que estemos en miedo ni en preocupación. Padre, o en tormentos difíciles. Pero Padre, eres un buen Padre y nos advierte de lo que está por venir. Y te agradezco, Padre, que estemos preparados, no solo físicamente, no mentalmente, sino, Padre, también espiritualmente. Padre, esperemos que esta noche de día nos bendiga, que estemos preparados muy espiritualmente, que sepamos quiénes somos en Cristo Jesús. Tomamos nuestras autoridad, tomamos nuestro lugar legítimo, sentado a tu lado. Y Padre, usamos esa autoridad contra toda enfermedad. Usamos esa legitimidad contra toda dolencia, Padre. Dijiste en tu palabra, Señor, que 1000 caerán y que siempre seremos vencidos, Padre. Tomamos nuestra autoridad, Padre, para que no se nos acerque nada malo. Padre, te agradecemos, Señor, que si algo malo se acerca a nosotros, Padre, oramos para que nada nos haga daño. Oro para que no lo haga, pero Padre, si llegara a ser así, Padre, tenemos los Salmos 91 y 23. Ese, Padre, allí me has advertido
varias veces que si se avecina una tormenta, me advertiste sobre esta guerra que está pasando y tú estarás con nosotros. Te agradezco, Padre, que nos protejas. Te agradezco, Señor, que nuestros ángeles nos sostendrán en sus manos para que no golpeemos nuestros pies contra una piedra. Te agradezco, Padre, que estamos haciendo lo necesario para cuidar de nuestra carne. Padre, oramos para que esos espíritus de enfermedad, porque son espíritus de enfermedad cuando tú estás enfermo. Si no lo crees, yo te lo demuestro por la Biblia. Cuando Dios le dijo a Satanás, toca a mi siervo Job, pero no le quite la vida. ¿Y qué hizo Satanás? Le mandó espíritu de enfermedad. Queremos, Padre, que nos quite esos espíritus de enfermedad. Padre, que seamos nosotros, Padre, que tengamos autoridad para sacar a esos espíritus inmundos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, oramos también, Padre, para que esas personas que tienen sobrepeso pierdan de peso, Padre, que estemos en buena forma física, Padre, y viviremos mucho tiempo y terminaremos fuerte contigo. Clamo la sangre de Jesús sobre cada uno de nosotros y te agradezco, Padre, que tú tienes nuestro futuro, sabes nuestro futuro, más de lo que conocemos de nuestros pasados. Y tú tienes un plan para nuestra vida, Padre, te agradezco. Dijiste, amado, deseos sobre todas las cosas que prospere y estés bien en salud. Y así como prospera tu alma y prospere tu economía. Y te agradezco, Padre, que somos prósperos en nuestro espíritu, alma, cuerpo y mente, que es lo más importante. Emocional, física y financieramente estamos sanos en el nombre de Jesús. Y te agradezco, Señor, clamo en la sangre de Jesús sobre nuestra nación, que este domingo que tengamos las elecciones, la gente sepa por qué presidente votar. Padre, yo le doy un adelanto en el nombre tuyo. Votemos por Abelardo de la Espriella. Si es bendición para Colombia, él ganará porque Dios lo pondrá. Padre, clamo en la sangre de Jesús sobre nuestra nación que tengamos un liderazgo piadoso. Que tuviéramos a alguien en la presidencia con sentido, alguien dirigiendo este país que supiera cómo ayudar a todos los colombianos. Que, Padre, harían un mejor trabajo que en él que hicieron la última vez. Padre, te agradezco que no vamos a tener miedo de lo que venga porque confiamos siempre, para siempre y por siempre en ti. Confiamos plenamente en la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo, que Él pagó el precio para que caminemos en ella. Victoria sobre la enfermedad, la dolencia, sobre la muerte y sobre todo tormento del miedo o de lo que sea, no importa. Dios tiene un plan para nuestra vida, para estas personas que están en este canal, que están viendo. Y dijo, Padre, en el nombre de Jesús, que tú eres nuestro Padre y te amamos, y Dios sabemos que nos amas. Y esto lo digo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Santo, 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 3 veces eres Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor, porque nos mantienes aquí predicando estas maravillosas palabras en ti.
que esto quede y que toda enfermedad se aleje en dolencia, y las personas que están enfermas que se sanen. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Señor, para que nadie sufra y esté siempre contigo. Y tú que siempre nos dijiste, Padre amado, que estarás con nosotros hasta el fin del mundo, porque siempre tú nos acompañas a donde vamos. Te damos gracias, Padre, y que pasen una feliz noche.